Cordial saludo. En el video anterior estuvimos trabajando el concepto de permutación y lo hicimos a través de la fórmula y aprendimos a usar calculadora. Y dejamos pendiente para este video lo que era correspondiente a la combinación. Dentro de lo que estuvimos trabajando desarrollamos el concepto de factorial, lo definimos y desarrollamos esa propiedad que el 0 factorial es igual a 1 y ya lo demostramos. Igualmente trabajamos con la permutación y en la permutación nosotros encontramos que n permutado r es n factorial sobre n menos r factorial e hicimos algunos ejemplos para poder entender el uso de la fórmula. Ahí fue donde nosotros quedamos y de ahí vamos a retomar este video. Para continuar, nosotros vamos a trabajar con permutación con repetición. ¿Qué quiere decir permutación con repetición? Cuando vamos a hacer esos arreglos ordenados, pero sucede que tengo dentro de mis objetos, tengo objetos que se repiten, ¿sí? Veamos. Si yo tengo que en total tengo un conjunto de n elementos, pero sucede que existen n1 elementos iguales, n2 elementos iguales y así sucesivamente hasta ni elementos iguales. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que yo voy a ordenar 10 celulares. 10 celulares. ¿Sí? Y de esos 10 celulares yo tengo 3 que son marca BlackBerry, 3 que son marca Sony, 3 que son marca Nokia y uno que es de otra marca. ¿Sí? Cuando yo los voy a ordenar mis celulares, ¿sí? Cuando yo los voy a ordenar, debo considerar esto, que hay 3 Blackberries iguales que entre ellos los puedo cambiar de posición y el punto muestral no cambia, ¿sí? El punto muestral no cambia. O sea, hay elementos repetidos, son idénticos, ¿sí? Estos 3 elementos son idénticos. Entonces, en este caso, este será N1, N1 vale 3, en este caso N2 también vale 3, aquí N3 vale 3 y N4 vale 1, ¿sí? A eso se hace la referencia. La suma de todos los n parciales pues nos va a dar el n total, 3 más 3, 6, más 3, 9, más 1, 10. De esa manera es que nosotros estamos hablando de la permutación con repetición. Entonces, ¿qué está diciendo? Si es una permutación con repetición, entonces va a ser el n total, o sea, el n grande, factorial, sobre cada uno de los n1 factorial, n2 factorial, así sucesivamente. Aquí no sería n sub 3, sino n sub i. Aquí realmente es n sub i. ¿Sí? Y ahí nos quedaría entonces la permutación con elementos repetidos. Veamos un ejemplo para poder entender más claramente este concepto. Dice, por ejemplo, que tenemos unas sillas que específicamente son 12 sillas y de esas sillas 3 son metálicas idénticas, 7 son acrílicas idénticas y 2 son de madera idénticas. Entonces, como son permutación con elementos repetidos, nosotros vamos a decir que ¿cuántas tenemos en total? Tenemos en total 12 sillas. ¿Cómo vamos a hacer la permutación? Bueno, pues entonces, dice que hay 3 idénticas, entonces, de 3, 7 también idénticas que son acrílicas y 2 que son idénticas que son de madera. Con esa, entonces nosotros solamente aplicamos nuestra fórmula y la fórmula entonces decimos que es, vamos a ver, dice n factorial, en este caso n factorial es 12, que es el número total de sillas, 12 factorial, sobre 3 factorial por 7 factorial por 2 factorial, ¿sí? Así es que nosotros trabajamos esto. ¿Cuánto nos da? Listo, entonces, forma de hacerlo, vamos a hacerlo con nuestra calculadora. Con la calculadora nosotros hacemos lo siguiente, escribimos el 12, ¿sí? Le hallamos el factorial que nosotros la vez pasada mirábamos que era con tecla naranja o amarilla, Shift y Shift y nos teníamos ya 12 factorial. Dividimos, como la división la tenemos que hacer
entre todos estos elementos, miren, entre todos estos elementos, entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que, eso tiene que estar dentro de un paréntesis, eso tiene que estar dentro de un paréntesis. Entonces, vamos a colocar, abrimos paréntesis y decimos 3 factorial, chief factorial por 7 factorial, 7 chief factorial por 2 factorial, 2 chief factorial, cerramos paréntesis y le damos igual y él nos da la respuesta ya, que es 7920. Entonces ya tenemos que 7920 son las formas de ordenar 12 sillas, ¿sí? Lo mismo sucede, por ejemplo, con las letras de la palabra Mississippi, ¿sí? Cuando vamos a hacer la contabilidad tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letras. A ver si conté bien. 2, 4, 6, 8, 10, 11 letras. Sí, perfecto. Tenemos 11 letras. O sea que en mi fórmula yo escribiría P de 11 porque son 11 en total. Entonces comenzamos. De la M hay un elemento, ¿cierto? De la I hay 4 elementos. De la S hay 4 elementos también. 4 elementos también. Miremos que de la S entonces son 4 elementos. Y de la P tenemos 2 elementos. Cuando yo voy a sumar esto, 1 más 4, 5 más 4, 9 más 2, 11. O sea, tenemos que eso es exactamente igual. Este 11 es exactamente el mismo que nosotros tenemos acá. Esa es una de las condiciones que nosotros debemos pensar. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda de la siguiente manera. Nos queda una división. En el numerador nos va a quedar 11 factorial. Entonces, 11 factorial. Y en el denominador colocamos cada uno de estos, este elemento, cada uno de estos elementos los colocamos en la parte de abajo y cada uno de ellos con factorial. Entonces nos queda 1 factorial por 4 factorial por 4 factorial por 2 factorial. Y cuando hacemos esto, entonces vamos con nuestra calculadora. Entonces decimos 11 factorial, 11 chief factorial, dividido, abrimos paréntesis, 1 factorial, que eso es 1, entonces, pero sin embargo aquí lo escribimos, por 4 factorial, 4 factorial, por 4 factorial, por 2 factorial. 2 factorial, cerramos paréntesis y nos da 34.650. Entonces ya tenemos la respuesta 34.650. 34.650. ¿Listo? Esto cuando nosotros estamos trabajando con elementos, los vamos a ordenar y dentro de ellos existen elementos repetidos, ¿sí? Bien. Seguimos entonces con cuántas palabras distintas se pueden formar. Este ya lo acabamos de hacer. Ese es el que está allí, o sea que ya lo hicimos. Dice este ejercicio: un jefe de producción debe elegir 3 obreros de 6 obreros disponibles para realizar un trabajo, de tal manera que cada uno de los obreros debe realizar un trabajo idéntico. Note que aquí en este enunciado existe diferencia con el anterior, porque nosotros vamos a escoger tres elementos que van a cumplir el mismo. O sea que yo puedo escoger el elemento A, B o C, o el elemento B, A, C, ambos son iguales y va a ser igual al elemento B, C, A, por así decirlo. A este caso entonces es que nosotros comenzamos a pensar en que existen las combinaciones y necesitamos del concepto de combinación.
nos vamos a las combinaciones. En la combinación, la fórmula es muy parecida, es bastante parecida vamos a borrar estas anotaciones, es muy parecida a la de la permutación. ¿Dónde está la diferencia? En esta parte, ¿sí? Se divide entre r factorial, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos una diferencia con la permutación. Este elemento es el que hace que omitamos los elementos repetidos, por eso todo este cociente nos va a dar menor que en la permutación. Ahora aquí hay que tener cuidado, acá dice n combinado r. ¿Por qué hay que tener cuidado? Sencillo, porque la calculadora, cuando usted digita n permutado r o n combinado r, ella le va a arrojar unos valores. ¿Qué es importante? Que nosotros logremos diferenciar cuando estamos haciendo un ejercicio que implica la permutación o cuando uno que implica la permutación, ¿sí? Miremos acá, voy a borrar acá estas anotaciones. Bien, acá entonces tenemos nuestra calculadora y con esta calculadora note que yo puedo hacer 5 combinado 3, entonces 5 shift combinado 3 y 5 combinado 3 me da 10, pero si yo hago 5 permutado 3, 5 permutado 3, shift 5 permutado 3 me da 60. Note que existe diferencia entre una y otra. Aparentemente es lo mismo, 5 una letra 3 y el otro era 5 una letra 3. En este caso la letra es P, en el otro caso era la letra C. Pero las respuestas son totalmente diferentes porque una implica que el orden importa, como es la permutación, y la otra que que ese orden no importa, por eso entonces van a aparecer elementos repetidos, por eso nos va a dar menor. Por eso si yo vuelvo a hacer 5 combinado 3, ¿sí?, nos da 10. Entonces no es de que nosotros podamos hacer alguna operación con la calculadora, sino que nosotros podamos entender qué nos está arrojando, ¿sí? Porque igualmente en ambos casos la calculadora nos está dando un resultado, pero si nosotros nos equivocamos de concepto, entonces vamos a errar nuestro ejercicio. Volvamos entonces a nuestro problema, que dice que un jefe de producción debe elegir 3 obreros de 6 obreros disponibles. Entonces son 6 obreros disponibles. Vamos a hacer una combinación porque el orden no interesa, y de esos 6 vamos a elegirlos en grupos de 3. ¿Cómo nos queda? Nos queda 6 factorial sobre 6 menos 3 factorial por 3 factorial, ¿sí? Entonces esto tiene varias formas de hacerlo. Primera forma, entonces hacerlo por pedazos. Entonces 6 factorial, entonces podemos entrar a mirar cuánto nos da 6 factorial. Entonces 6 factorial, entonces 6 factorial, entonces podemos escribirlo acá, nos da 720 sobre 6 menos 3 es 3 factorial y 3 factorial es 6. Perdón, sin el factorial porque el resultado del 3 factorial es 3 por 2, 6 por 1, 6. Por 3 factorial entonces también por 6. Entonces esto nos dará 720 dividido 36. Esa sería la forma larga. Esto nos da 20. Ahora, otra forma rápida. Entonces yo puedo decir que eso es 6 combinado 3. Entonces al hacer 6 combinado 3, mire que ya me está dando la respuesta de manera automática, me está diciendo que eso es 20. Otra forma era, para no desechar lo que habíamos trabajado con el método de casillas, entonces es hacer la pregunta, ¿importa el orden? No, no importa el orden. Entonces, ¿qué decíamos? Si no importa el orden, va a aparecer una fracción. ¿Cuántas casillas en el numerador? 3. ¿Por qué 3? Porque son 3 elementos los que usted está escogiendo, ¿sí? En el primer elemento, ¿cuántos puede escoger? 6. En el segundo, 5. En el tercero, 4.
Como hay 3 elementos en los cuales el orden no importa, entonces yo voy a hacer la división entre 1, 2 y 3. Recuerde que llenábamos las casillas y nos va a dar exactamente lo mismo. 6 por 5, 30. 30, bueno, mire. 2 por 3, 6. Con este 6 se simplifica y 5 por 4, 20. Y entonces la respuesta también nos da 20. Es otra forma de verlo. Por eso a mí me encanta trabajar este método porque nos ayuda a entender, y una vez manejado todos los ejercicios de técnicas de conteo se pueden trabajar de esta manera. Bien, seguimos avanzando entonces. Ahora dice que de cuántas maneras diferentes se pueden colocar 6 personas para una junta de comité en una fila. Entonces eso es 6 permutado 6, entonces 6 permutado 6, ¿sí? Y si lo hacemos con nuestra calculadora, 6 permutado 6 es 6 permutado 6, 6, no me coge el 6, ahora sí, 6 permutado 6, eso me da 720, entonces esto me da 720, que es lo mismo que pensar que es un 6 factorial. Lo otro que dice, en una fila, de cuántas maneras diferentes se pueden colocar 6 personas para una junta de comité, si en una fila 2 personas deben permanecer juntas. Entonces, esas 2 personas se van a considerar como una entidad, o sea que nosotros vamos a hacer una permutación de 5 permutado 5, ¿sí? 5 permutado 5. Pero como hay 2 personas que tienen que permanecer juntas, ellas pueden cambiar de posición, o sea, puede ser 1 o 2. Entonces, esto nos va a quedar 2 permutado 2, porque vamos a cambiarlas a ellas, a las 2 personas que tienen que estar juntas, vamos a cambiarlas de posición. ¿Cuántas maneras puede ser? Pues puede ser A, B o B, A. Por ejemplo, si las personas fueran A, B, esta sería una forma en que quedaran juntas y la otra forma que quedaran juntas sería BA. ¿Listo? De esta manera entonces nosotros podemos calcular esto. 5 factorial, 5 permutado 5 es lo mismo que 120 y 2 permutado 2 es lo mismo que 2, o sea que esto nos da 240. 120 por 2 nos da 240. Pero ahora aparece algo acá que dice que es alrededor de una mesa circular. Y esto tiene que ver con los arreglos circulares, ¿sí? Que ya en videos anteriores habíamos trabajado esos arreglos circulares. Miremos, el arreglo circular es muy sencillo, ¿sí? Aquí tenemos que cambiar la forma de pensar. Nosotros cuando hablamos de arreglos circulares, no debo pensar en lugares que la persona, en determinada silla, por ejemplo, en determinada silla, ¿cuántas personas voy a sentar? ¿Sí? No, lo que yo tengo que pensar es que al sentar una persona, al lado, ¿cuántas personas le puedo sentar? ¿Sí? Entonces, cuando yo lo pienso de esa manera, cuando yo pienso el arreglo circular, entonces es una permutación, pero es quitándole uno, ¿sí? Es quitando un elemento, n-1 factorial, ¿listo? O sea, solamente es quitándole uno. Recuerde que nosotros ya habíamos desarrollado un ejemplo específico sobre arreglos circulares. Entonces, vamos a mirar aquí en la mesa circular, como son 6, entonces sería una permutación circular de 5, pero que fuera circular. Entonces esto nos va a quedar, perdón, de 6. Bueno, borremos esto. Aquí me equivoqué. Entonces, utilicemos la notación que aquí tenemos. Entonces, note que dice P abajo C arriba N. Entonces, utilicemos esa misma notación y dice que entonces P abajo C y arriba 6. Entonces, una permutación circular de 6 elementos, entonces como si nosotros hiciéramos 6 menos 1 factorial, eso quiere decir que es 5 factoriales, 120. ¿Sí? Ahora,
Si dice que dos personas deben quedar juntas, entonces si, también en un arreglo circular, si dos personas deben quedar juntas, entonces esas dos personas son consideradas como una entidad, como uno solo, ¿sí? Entonces estos dos, por ejemplo, si estuviéramos aquí hablando, hablaríamos de que estas dos personas se comportarían como una sola y lo que haría sería permutar los otros, o sea, sería realmente una permutación circular, no de 6 sino de 5 elementos, ¿sí? Y esto nos daría entonces sería 5 menos 1 factorial, esto nos daría 4 factorial y 4 factorial es 24. Pero adicionalmente a esto tenemos que aquí lo que aquí habíamos mencionado, mire, A, B con A, entonces que yo coloque primero a este o que primero coloque a este. Entonces esto lo tengo que multiplicar por 2 permutado 2, o sea que por 2 esto me da 48. De esta manera entonces nosotros tenemos a ese tipo de arreglos en donde también las personas pueden estar juntas y vea que no es algo difícil. Vamos entonces a nuestro último ejercicio para tratar de combinar acá todas las cosas que hemos trabajado. Dice que un grupo de 12 individuos se compone de 7 mujeres y 5 hombres. ¿De cuántas maneras se puede seleccionar un comité de 5 personas? Pues eso es muy sencillo. Vamos a escoger 12 individuos, se compone de 12 individuos y 5 hombres. Entonces, tenemos 12 personas y de esas 12 personas debo seleccionar, vamos a suponer que son, o sea, vamos a seleccionar a 5 personas, entonces sin importar el orden, entonces es 12 combinado 5, ¿sí? Y al hacerlo con nuestra calculadora, 12 combinado 5, miremos, esto nos da 12, Shift, la tecla de combinado, 5, note que él dice 12C5, esto nos da 792. Esto nos da 792. B. ¿De cuántas maneras se puede seleccionar un comité de 5 personas si debe estar constituido por 3 mujeres y 2 hombres? Entonces, 3 mujeres y 2 hombres. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de 5 hombres voy a escoger 2. Y, por eso aparece el por, y de 7 mujeres voy a escoger 3, o sea, quiere decir 7 combinado 2 por 7 combinado 3. Recuerde que esta multiplicación significa unir, o sea, es algo que se tiene que dar de manera simultánea. Entonces, si hacemos las operaciones, entonces esto nos va a quedar 5 combinado 2 por 7 combinado 3 y esto nos da 350. Entonces 350. ¿Listo? Bien. Con la última parte de nuestro ejercicio. Dice que de cuántas maneras se puede seleccionar un grupo de 5 personas si debe estar constituido por 3 mujeres y 2 hombres y hay 2 mujeres que no pueden quedar juntas. ¿Listo? Bien. Entonces, primero que vamos a hacer, vamos a escoger a los hombres. ¿Sí? De los hombres y vamos a escoger a las mujeres. De las mujeres, ¿cómo las escogemos? Bueno, escojamos las 3 mujeres que pueden convivir y de las 2 mujeres que no pueden convivir no escogemos ninguna, ¿sí? O escogemos a los hombres y escogemos a 2 mujeres de las 5 que pueden, ya vamos a mirar de 5, y de las 2 que no pueden convivir escojamos una. Entonces sería acá un y una mujer, ¿sí? Entonces, vamos a escoger a los hombres. ¿Cómo escogemos a los hombres? Dice que teníamos 5 hombres, entonces de 5 hombres vamos a escoger 5 combinado 2, vamos a escoger grupos de A2. Y de 5 mujeres, porque hay 2 que no pueden verse, no pueden trabajar juntas, entonces las excluimos. De 5 mujeres también vamos a escoger, aquí vamos a escoger 3, y de 2 mujeres que no se pueden ver no vamos a escoger ninguna,
¿sí? O sea 2 combinado 0. O, recuerde que el O representa un más. Hombres, entonces, de 5 hombres voy a escoger, 5 combinado 2. Voy a escoger 2. Y, o sea que hacemos una multiplicación. 2 mujeres dentro de las 5 que pueden convivir. Entonces, 5 mujeres combinado 2, porque voy a escoger 2. Y entonces un por. De las 2 mujeres que no pueden estar juntas, entonces 2 combinado 1. ¿Listo? Y con esto entonces nosotros terminaríamos nuestro ejercicio. Vea que desarrollado de esta manera sería algo muy sencillo. Entonces veamos. 5 combinado 2 por 5 combinado 3 por 2 combinado 0. En ese caso eso va a ser 1. Esto nos da 100. Aquí esta parte nos da 100. Más, entonces, decimos que es 5 combinado 2 por 5 combinado 2 por 2 combinado 1. Esto nos da 200. Entonces aquí escribimos 200. Existen 300 grupos diferentes. De esta manera entonces hemos aplicado lo básico en técnicas de conteo: permutación, combinación, arreglos circulares, permutación con elementos repetidos. Las permutaciones en algunas partes les llaman variaciones, pero en términos generales es el mismo concepto. Y hasta aquí entonces la parte de nuestras técnicas de conteo. Posteriormente vamos a trabajar técnicas de conteo y aplicados a la teoría de conjuntos. Hasta el próximo video.